le había comentado que íbamos nosotros a hacer la transmisión en vivo, el doctor Lorenzini, y pues en este momento inició. Entonces, les extiendo un saludo de paz y bien, pues a nombre de la Universidad de San Buenaventura, a todos los asistentes. Muy buenas tardes. A nuestro invitado, por supuesto, como decía, son las 12 en punto del mediodía y vamos a dar inicio a esta conferencia. Primero que todo también pues quisiera agradecerles a todos su participación y asistencia en esta ponencia titulada Mentalización y su uso en psicología. Una ponencia organizada por el doctorado en psicología y la maestría en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Antes de pasar pues a presentar a nuestro invitado, quisiera recordar que el doctorado en psicología proyecta en este momento abrir una cohorte nueva en agosto del 2024. Por lo tanto, estamos en proceso de inscripción, de admisión para conformar esta nueva cohorte. Sí quiero pues aprovechar la ocasión para invitar a los interesados a cursar el programa para que vayan adelantando su proceso de inscripción. Recordarles que para más información estaré dejando en el chat el enlace para acceder a la página web del programa, mi correo electrónico y por supuesto estaré muy atento a brindar todo el apoyo que se requiera. Igualmente, recordarles que para el primer semestre del 2024 debemos estar muy atentos pues a la publicación de la convocatoria para acceder a los fondos Sapienza del municipio, que como saben ofrece recursos para cursar o cubrir parcialmente el costo de la matrícula del doctorado. Bueno, dicho esto, quiero manifestar pues mi total, ¿cómo decirle? Gratitud hacia el doctor Lorenzini. De verdad es un honor para nuestros programas contar con su participación esta tarde. El doctor Lorenzini va a estar acompañando este semestre, la otra semana, unos de los módulos del seminario del doctorado, particularmente el énfasis de psicología clínica y de la salud. Y pues gentilmente aceptó darnos esta conferencia de forma anticipada pues a su participación en nuestro programa. Paso a presentar a nuestro invitado, el doctor Nicolás Lorenzini, el doctor en psicología de la University College of London. Además tiene los títulos de psicólogo, magíster en ciencias del psicoanálisis, también de la University College of London, y se ha desempeñado como investigador de la unidad de psicoanálisis de esa misma institución. También ha trabajado como investigador en el Centro Ana Freud, allí mismo en Londres. Es docente de la Universidad Psicoanalítica Internacional de Berlín y vicepresidente de la Asociación para el Estudio y el Desarrollo de la Mentalización. Nuevamente, pues reitero al doctor Lorenzini todo mi agradecimiento, particularmente pues el compromiso que muestra siempre con la formación de alto nivel en Latinoamérica, con este tipo de temáticas innovadoras basados siempre en la evidencia. Para la ponencia de hoy, pues estaré muy atento a responder inquietudes en el chat. Igualmente, hacia el final de la conferencia abriremos un espacio para que los asistentes puedan realizar comentarios, manifestar inquietudes a nuestro invitado. Allí mismo en el chat dejaré un formulario para registrar asistencia. Por favor, les pido que lo tengan en cuenta y me colaboren diligenciándolo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, a continuación doy la palabra a nuestro invitado, doctor Lorenzini. Adelante. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor Beltrán, por la invitación a la Universidad de San Buenaventura en Medellín. También voy a estar participando en el upgrade, como le dicen acá en Europa, de una alumna de doctorado también, la próxima semana. Estamos leyendo lo que lleva de tesis y va a ser muy bueno poder compartir con
con colegas y hasta cierto punto, por un lado suena distópico y por otro lado es una ventaja tan grande poder estar aquí sentado en mi casa hablando con todos ustedes que están desperdigados y tan lejos, digamos. Eh, para esta charla cuyo objetivo es como un poco más bien general de divulgación, estuve pensando harto tiempo acerca, claramente mi tema tenía que ser mentalización, eh, y estuve pensando cuáles son las cosas que yo ya he contado, de repente en YouTube hay unos videos míos haciendo webinars en español, pero también tengo un canal de YouTube en inglés que se llama Berlin Psychoanalytic, con algunos colegas de la Universidad Psicoanalítica Internacional de acá. Y la verdad es que yo llevo tanto tiempo trabajando con este tema que me confunde a veces. Decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que yo debiera como sí o sí decir? Si va a ser una charla de una hora, incluso un poco menos si contamos las preguntas, y qué es lo necesario decir. Entonces, al final preparé una cosa tremenda. Y voy a ir, yo creo que también tocándolo un poco de oído, en ese sentido. Eh, Mi idea, más que nada, estoy un spoiler antes de hacer la charla completa, es intentar dejar claro a un nivel, digamos, profesional, pero incluso de público general, el concepto de mentalización y lo que a mí, hay muchos usos de la psicología, de este concepto en psicología. Entonces, el título puede ser un poco equívoco, porque es como su uso en psicología, podríamos estar viendo cuál es el uso que tiene, pero en realidad tiene muchísimos. Así que el que yo quiero destacar hoy, que se llama la confianza epistémica, es, digamos que es el último desarrollo de la teoría y que está de a poco empezando a acumular confianza, perdón, empezando a acumular evidencia empírica, digámoslo. Es decir, sin mentirles, les digo que mucho de lo que les voy a decir cuando se trata de mentalización se va a tratar de cosas con mucha evidencia empírica. De hecho, es uno de los pocos, es uno de los pocos conceptos de psicoanálisis que puede jactarse de tener una buena y sólida experiencia empírica detrás. Tal vez el apego sea un poco así también. Pero después me voy a referir a la confianza epistémica como concepto, y ese concepto eh, está todavía esperando, digamos, por evidencia científica. Ahora, eh, que esté todavía esperando y que no tenga todavía la evidencia científica que tienen estos otros conceptos, como dicen en inglés, la falta de evidencia no es evidencia de una falta. Y me parece que ese es un buen juego de palabras para poder al menos tal vez inspirar a algunos de ustedes para que si les interesa, por ejemplo, hacer un programa de doctorado o ya están haciendo investigación, a ver si nos ayudan con esto, con la confianza epistémica. Am, Mirando un poquito a los que están conectados, los que sí, a los que puedo ver sus caras, me pregunto si ustedes están más o menos familiarizados con el concepto de mentalización. Una, sí, más o menos, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bien, bien. Por lo tanto, me parece que no necesariamente tiene que ser súper explicado. Bien, porque así puedo pasar muy rápidamente a la confianza epistémica, que es lo que me interesa. De todas maneras, hay ciertas cosas de la mentalización que quisiera dejar en claro, especialmente para ellos que no están súper familiarizados con aquella. La mentalización, en uno de los manuales de mentalización más importantes, el primero que salió por ahí por el 2006, Peter Fonagy, que es un psicólogo húngaro que trabaja en UCL, en la University College London, y hizo toda su formación y trabajo profesional por allá, eh, escribe como definición primera de la mentalización, que es básicamente la idea menos novedosa que uno se puede imaginar. Suena a broma, suena a chiste, ¿no? Él es un tipo muy divertido, es verdad.
pero yo creo que una idea que hay que tener en mente para el resto de esta charla, porque sobre todo aquellos que son colegas nuestros, colegas míos, se van a dar cuenta que efectivamente ustedes ya conocen este concepto, o sea que puede que nunca hayan escuchado la palabra mentalización. Así que no voy a estar hablando de nada así súper complejo ni de nada desconocido, sino que de una forma de organizar cierto tipo de conocimiento en psicología y, y cómo este puede ser útil, no solamente novedoso, esta forma de organizar el conocimiento, pero útil para el uso en lo que a mí me interesa, que es psicología clínica sobre todo, eh, de manera más bien indirecta, porque los que conocen mentalización pueden estar más o menos familiarizados o haber escuchado del MBT o del MBT, que es la Mentalization Based Treatment, el tratamiento basado en mentalización, que es un tratamiento también con mucha evidencia para el tratamiento de trastornos de personalidad graves, sobre todo trastornos borderline o del espectro borderline, podríamos decir. Y esa es una forma directa de utilizar mentalización en la psicoterapia, en donde el objetivo de la psicoterapia es fomentar la mentalización en el paciente y al parecer eso trae muchos beneficios en términos sintomáticos y en términos de funcionalidad, sea social y laboral o de estudios, ¿viste? Eh, pero la confianza epistémica, que es otro uso que uno le puede dar a la mentalización en psicología clínica sobre todo, es un uso más bien indirecto. Eh, no existe ninguna psicoterapia basada en la confianza epistémica, sino que es simplemente un uso indirecto y de hecho pretende o intenta erigirse como uno de los factores comunes a la psicoterapia. Sabemos que hay miles de psicoterapias que funcionan, que tienen evidencia, algunas muy distintas de las otras, pero que hay un factor común a todas ellas y que ese factor común explica mucho del éxito o el fracaso de la psicoterapia. Y lo que sí sabemos más o menos es que esos factores comunes tienen que ver en parte con la relación terapéutica. Me da igual si uno está yendo a un psicólogo comportamental, puramente comportamental, o súper eh, humanista transpersonal. Todos, a través de todas las escuelas, sí va a haber una relación. Una relación que puede ser más profesional en unos casos, más personal en otros. La idea de la confianza epistémica, y por ahí voy, y este es como mi mensaje así como ojalá inspirador, es necesitamos saber de manera empírica si es que la confianza epistémica efectivamente se erige como uno de esos factores comunes con la relación terapéutica en las distintas psicoterapias. Y esta está relacionada con la mentalización. Es decir, voy a dar un paseo un poco sinuoso tal vez, pero espero que sea comprensible y ojalá inspirador. Simplemente para recordarles, definir que más que mentalización es más que la palabra mentalización, es más correcto utilizar el verbo mentalizar. En ese sentido, hay que tener en cuenta que si bien mentalización es un sustantivo tiende a dar la idea de que esto existe, que es reificable, que hay una localización y que es algo que existe, esté o no esté en actividad. Mientras que mentalizar, al ser un verbo, obviamente es una función, no es algo que existe cuando no está funcionando, es algo que simplemente se pone a funcionar. Y ahí es cuando uno puede decir que existe o no. Sabemos que este tiene que ver simplemente con una forma de actividad imaginativa, dicen los autores, con todo lo equívoco del término imaginación. Eh, Ubíqueselo donde quiera. Digamos que los psicoanalistas dicen que es una actividad que se lleva a cabo de manera preconsciente. Pero lo que es verdad es que es una actividad que nosotros hacemos de manera bastante automática todo el tiempo y que a veces hacemos bien y que a veces hacemos mal. En ese sentido,
los seres humanos estamos siempre mentalizando. Y mentalizando es hacer qué, haciendo qué, ya que es ya que es una función. Es darle una causa o adscribir una causa al comportamiento como basado en estados mentales. Es decir, cuando nosotros, como seres humanos, observamos un comportamiento de los otros, pero también propio, tendemos inmediatamente y de manera muy automática a crear una idea de que existe una mente con un estado mental que causa este comportamiento. Uno de los típicos ejemplos que yo doy, y si alguna vez me vieron hablar de esto en alguna clase, voy a dar el mismo ejemplo que me parece demasiado bueno. Ahora tengo un objeto, es un mechero en mi mano, y voy a hacer lo siguiente. Y yo sé que todos los que están presentes en la sala, que vieron esto, saben saben si yo lo hice a propósito o si se me cayó el mechero de la mano. Ahora, es muy de perogrullo lo que estoy diciendo, pero a la vez podemos darnos cuenta de lo automático en que lo hacemos, ¿no? Y que también hay posibilidades de fallar ahí. En este caso yo intenté hacerlo lo más seguro posible para que los que están mirando dijeran sí, fue a propósito. Si yo no les hago esa pregunta, ustedes en realidad como que asumen el conocimiento que lo hice a propósito y ni siquiera se lo cuestionan, no pasa por la conciencia, por así decir. Sin embargo, el conocimiento con el cual ustedes operan, que yo efectivamente lo hice a propósito. Y tampoco, hasta que se los pregunte, van a ser necesariamente conscientes de cómo fue a que llegaron a la conclusión de que yo he votado el mechero exprofeso, que lo he hecho a propósito. Pero si les pregunto, hay muchos elementos y muchas percepciones que han tomado en cuenta ustedes como para llegar a esa conclusión de manera rapidísima y que tiene que ver con mi expresión facial, con el contexto en que yo estoy dando una clase, que voy a dar un ejemplo, en que no hice ningún movimiento brusco con mis manos, etcétera, etcétera. Algo que tampoco pasaba por la conciencia hasta que les pregunté. Por eso los analistas le llaman que está en el preconsciente, porque no es necesariamente la mayoría del tiempo no lo es, pero tampoco está reprimido, ni hay que interpretarlo, ni hay que ir a terapia por 50 años para poder efectivamente saber cuáles son los procesos que hay detrás. Esto lo hacemos los seres humanos de manera sofisticada y preferencial, eh, y nos sirve para dar sentido al comportamiento propio y al comportamiento de los demás, como basados en la mente. Esta cosa que, bueno, ahora que estoy frente a colegas, probablemente sea un poco un despropósito decirlo así, pero algo que no necesariamente tiene la misma cualidad de realidad que la realidad externa, la realidad física, eh, sino que sabemos que es real, pero no es necesariamente del mismo tipo de realidad. De hecho, hace ya casi 100 años, los comportamentalistas decían, bueno, si existe la mente, en realidad nos importa poco, porque no podemos observarla, así que solamente observamos el comportamiento. En fin. Es verdad que solamente observamos el comportamiento, no voy a decir que no, pero los seres humanos inmediatamente ponemos esta otra realidad como causa de ese comportamiento observable. ¿Y cuáles son esas causas? Lo que llamamos estados mentales. Entre esos, por ejemplo, como dice en la diapositiva, necesidades, deseos, sentimientos, creencias, objetivos, propósitos, sueños, etcétera, miedos, angustias, etcétera, etcétera. Es una actividad, como les digo, que cuando sobre todo cuando empezamos a tomarla en cuenta y hacerla de manera eh, voluntaria, cuando la sacamos de esta preconciencia, de este automatismo y empezamos a hacerlo de manera voluntaria, como hacemos los psicoterapeutas todo el tiempo, digamos, nos pagan por hacer eso, por intentar imaginar la mente del otro basado en sus comportamientos verbales y no verbales. Cuando lo hacemos a propósito, es parte de la corteza prefrontal, sobre todo la orbitofrontal, que, eh, que aumenta su actividad. Es decir, dentro al menos de, el sistema nervioso central, podríamos hablar de la mentalización como una función ejecutiva, casi. Tal vez una función ejecutiva de
segundo orden, en términos de que la mentalización sí necesita funciones ejecutivas como control de la atención, capacidad de simbolización, y está va muy de la mano con la buena capacidad de mentalización, con la regulación emocional e impulsiva. Por lo tanto, como yo les decía, cuando yo directamente hablo de la relación entre mentalización y psicología clínica y psicoterapia, esta relación casi que cae por su propio peso, porque los que entienden el concepto sobre todo se darán cuenta que este concepto eh, ayuda a entender muchas de las fallas de la psicopatología más grave y que tiene que ver precisamente con desregulación emocional y desregulación impulsiva y con una incapacidad también de mantener relaciones interpersonales y experiencias interpersonales que sean estables, que sean confiables y que sean, en último punto, benignas. Es decir, que nos permitan desarrollarnos más que obstaculizarnos. La mentalización sí o sí está puesto en marcha en la experiencia relacional. Tal vez sea un poco de más decirlo, pero los psicoanalistas y no somos los únicos psicólogos que nos hemos dado cuenta de distintas formas, empíricas entre ellas, que el ser humano no viene con la mente dada, digamos. Viene con un guión genético más o menos para el desarrollo del sistema nervioso central y que ese guión genético espera encontrarse con un cierto ambiente, sobre todo un ambiente interpersonal, que va a hacer de ese guión un desarrollo del cerebro más bien adulto. Y de ahí que las experiencias tempranas en parentalidad, en la infancia temprana, sean tan importantes para el resto de nuestra vida, sobre todo cuando tiene que ver con cuáles son los modelos en que nos relacionamos con la gente. ¿Confiamos en la gente? ¿No confiamos en la gente? ¿En qué gente podemos confiar? ¿Preferimos hiperregularnos y no pedir ayuda? ¿O estamos pidiendo ayuda todo el tiempo de tal forma que al final las personas que están alrededor de nosotros se cansan porque nunca es suficiente lo que hacen por nosotros? En fin. Ahí en ese pequeño dibujo que dice puesta en marcha la experiencia relacional, si se dan cuenta, tal vez sea muy pequeño en la pantalla, pero ahí hay una persona que tiene en su mente a otra persona que tiene en su mente a la persona que tiene en su mente a la persona en su mente. Espero que no haya sido demasiado complicado y podríamos seguir, digamos, porque los seres humanos, en tanto la capacidad de nuestro sistema nervioso central admite por varias rondas de recursividad en este sentido. Y nosotros siempre hemos tenido, o sea, todos nosotros, espero que algunos no, pero todos nosotros hemos tenido alguna vez algún problema con, qué sé yo, nuestra pareja, en la cual es que lo que pasa es que tú piensas que yo pienso que tú eres no sé qué. Y se dan no sé cuántas recursividades hay, ¿no? Esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Y como les digo, lo estamos haciendo a veces bien y a veces mal. Y las terapias de mentalización es simplemente un trasladar o fomentar que se haga bien más tiempo. ¿Por qué lo hacemos mal? Porque es una capacidad que es muy frágil a la hora de usar el emocional. Cuando hay la activación de una emoción fuerte, sobre todo la activación del sistema de apego, es decir, de emociones interpersonales, la mentalización deja de funcionar bien. Se sigue haciendo, pero se hace mal. Nosotros no dejamos de pensar en la mente, la mayoría de las veces, sino que empezamos a asumir y a tener certeza acerca de la mente del otro, empezamos a adivinar lo que el otro está pensando, y de ahí lo que surge, por supuesto, son problemas y más problemas, interpersonales sobre todo. Pero también la mentalización deja de funcionar de manera ideal con activaciones intensas de emociones no necesariamente negativas, ¿no? Si ustedes, bueno, tal vez le pueden preguntar a un amigo o amiga, o les puede haber pasado a ustedes mismos, que llevan saliendo con una nueva pareja un mes y alguien les pregunta, oye, cómo es esta persona con la que estás saliendo? Les apuesto que la descripción que ustedes van a dar de la persona nueva con la que está saliendo es absolutamente fuera de la realidad.
que uno va a decir, esta persona es bien intencionada, no se equivoca nunca, es más inteligente que Bill Gates y Einstein together. Eh, es una emoción, digamos, de valencia positiva, pero aún así es capaz de obstaculizar la buena mentalización. Una de las cosas que siempre me gusta contar acerca de este concepto, que tiene que ver con eso de hacer sentido del comportamiento de uno mismo y de los demás. Y hay personas que dicen, de los demás yo entiendo. Que uno, por ejemplo, la empatía, que uno sea capaz de pensar en qué es lo que el otro está sintiendo o qué es lo que el otro está pensando y que eso sea importante como para, como para tener una relación interpersonal más o menos que haga sentido, digamos. ¿Mm? Si no, nos estaríamos interrumpiendo todo el tiempo o responderíamos algo nada que ver a la pregunta que el otro nos hace, en fin. Pero de uno mismo, ¿cómo así? Bueno, esto es muy psicoanalítico, por ahí va. Ujú. Va por el hecho de que incluso nuestro propio comportamiento muchas veces tenemos que explicarlo a posteriori. Hay experimentos ya de hace más de un siglo, entre 40, casi 150 años, en que Freud iba a estudiar ahí con Jean-Martin Charcot en Francia, y él tenía a sus pacientes, digamos, histéricas y la hipnotizaba, y le decía, cuando yo la despierte usted no va a recordar nada de la hipnosis, pero cuando yo tosa, usted se va a desamarrar los zapatos y se los va a volver a amarrar nuevamente. Y despertaba a la paciente despertaba, no se acordaba de la, de la hipnosis, en fin, y Charcot tosía y la paciente se agachaba y se desabrochaba el zapato y se lo volvía a abrochar. Y Charcot le preguntaba, ¿por qué acaba de hacer eso? Y la paciente, y esto no es porque es paciente, es porque somos los seres humanos, somos así. Ella le decía, no, es que justo me apretaba no sé qué parte del zapato, o estaba medio suelto, o en fin. Este zapato siempre hay que estarlo corrigiendo. Eso nos pasa igual, y la idea del inconsciente, digamos, psicoanalítico, desde Freud hasta hoy, habla un poco de eso, de que en el mejor de los casos, lo que nosotros hacemos voluntariamente sigue siendo una formación de compromiso. Todavía no sabemos exactamente, perfectamente bien por qué hacemos lo que hacemos. Y hay veces en que en general no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Eh, si no, pregúntense ustedes, los que de este grupo les gusta fumar, y las veces que han intentado dejarlo y que no pueden, no saben por qué. ¿Ya? Y siguen haciéndolo así, porque en realidad la explicación, la mentalización del propio comportamiento no tiene por qué estar dado tampoco. No tendría ninguna ventaja evolutiva que estuviésemos todo el tiempo con la corteza prefrontal eh, gastando energía y tiempo en explicarnos exactamente todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Hay cosas que simplemente no necesitamos. Ahora, estas imágenes que ven aquí, que vienen de estudios de electroencefalograma, básicamente tienen que ver con poner gente poner la malla del electroencefalograma en la cabeza y les preguntan, les empiezan a contar una historia acerca de, no sé, alguien que va al banco y tiene que hacer un depósito importante en el banco y va corriendo porque va tarde y llega y justo le cierran la puerta prácticamente en la cara y le dicen, se cerró el banco. Y uno le pregunta a las personas en el laboratorio, ¿qué estará sintiendo esta persona que va al banco? ¿Qué estará pensando? En fin. Ujú. Y hay ciertos lugares del cerebro que aquí están en azul que comienzan a activarse. Ujú. A otra muestra, similar, una muestra pareada, digamos, se le cuenta la misma historia, pero uno dice, tú eres el que va al banco, ¿no? Y entonces, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué pensarías tú? Y son ahí las partes del cerebro que comienzan a activarse, son las que están en rojo. Lo interesante de esto, y por eso se lo muestro, es que la mayoría del volumen cerebral que se activa para esta actividad es aquel que comparte cuando uno está intentando explicar los sentimientos y pensamientos, básicamente los estados y contenidos mentales, de uno como del otro. Son áreas compartidas. Es como si el yo fuese un otro. Ya lo dijo Lacan, que lo decía Rimbaud, eh, que lo dicen varios psicólogos, que la mente y la sensación de sí mismo
es algo que, por un lado, viene de otro, sobre todo de figuras primarias de apego, pero que uno trata al sí mismo como si fuese un objeto. Privilegiado, por cierto, un objeto privilegiado, con un acceso, digamos, privilegiado a la propia información y con, tal vez con una relación afectiva particular con uno mismo, de uno mismo con uno mismo. Pero aún así, al parecer es un objeto, como tantos otros. Y cuando digo objeto, me refiero al concepto de Melanie Klein, de objeto. Es una persona como otras. Uno tiene una imagen de sí mismo que está descentrada. Partes importantes de la mentalización que me gustaría que viéramos antes de pasar a la conciencia epistémica es el hecho de que la mentalización necesita y a la vez posibilita la curiosidad. ¿Qué tipo de curiosidad? La curiosidad sobre la mente, la curiosidad sobre los estados mentales. A nosotros los psicólogos, los psiquiatras y otras profesiones afines nos parece esto de perogrullo un tanto, me imagino, porque si hay algo que tenemos es que estamos curiosos acerca de la mente. Sin embargo, no toda la gente lo está. Hay gente que se queda con el comportamiento, particularmente gente que tiene problemas para mentalizar o que mentaliza mal por más tiempo. Son personas que en realidad demuestran una falta de curiosidad acerca de cuáles son las causas del comportamiento de uno mismo y de los demás como basadas en estados mentales. Hay gente, de hecho, y son pacientes bien particulares dentro de la clínica, que activamente rechazan la actividad de mentalizar. No sé si a usted le ha sucedido, pero tú le preguntas a un paciente, bueno, ¿y cómo se siente eso? Y te dicen, bueno, yo no sé, usted sabe, usted es el psicólogo. Ahí hay efectivamente como una resistencia activa eh, a, a meterse en ese proceso, a realizar esa actividad. Porque puede ser una actividad que es muy dolorosa, sobre todo si durante los primeros años de nuestra vida, donde nosotros lo que empezamos de a poco a hacer es a aprender cómo mentalizamos, mentalizando, encontrándonos primero en la mente de nuestros padres y después encontrando la mente de nuestros padres como separada de la nuestra. Pero si esos padres, por ejemplo, son maltratadores, abusadores, muchas veces lo que surge ahí es un rechazo activo a meterse o a intentar imaginar, como es la mentalización, la mente de esa persona que a la vez me da de comer, a veces me quiere mucho y a veces me hace cariño, pero a veces me hace daño. No me quiero meter ahí porque puedo encontrar tal vez que esa persona de la cual mi supervivencia depende, también me odia y tiene malos sentimientos con respecto a mí mismo y puedo estar en peligro. Y eso es muy, muy claro en pacientes, sobre todo con trastornos de personalidad límite más graves, con mucha, mucha impulsividad. Porque después de todo, la impulsividad se puede entender como sentimientos, como emociones, como estados viscerales que no pasan por la corteza prefrontal, que no son mentalizados y que simplemente son traducidos directamente al comportamiento. Este perro que yo, digamos, mentalizadoramente digo, está curioso y por eso pone la cabeza de lado. No tengo idea en realidad si el perro está curioso o no. Es muy importante, la mentalización también tiene que tener un poquito de no tengo idea si esa persona efectivamente lo hizo a propósito o no. Puede que sí, lo más probable, pero también puede que no, porque yo no puedo leer la mente de nadie. Y si estamos aquí, si hay programas de doctorado en psicología, es precisamente porque no podemos leer la mente de nadie, así que tenemos que encontrar otros caminos. La curiosidad, como, ¿por qué me sigo metiendo en problemas con mi hábito de romper la ropa colgada? Acerca de uno mismo, digamos, del perro mismo. O también del otro, ¿cómo será sentirse, ser tú ahora? ¿Cómo será? Acerca del otro. Yo sé que no sé lo que tú estás pensando, sintiendo, pero me lo puedo al menos imaginar. Recuerden que la palabra clave en la definición de mentalización es imaginación. Y esto tal vez parezca un poco demasiado, pero dice este perrito, tal vez esto de la ropa colgada tenga que ver con cosas que me pasaron cuando cachorro. Ahora, muy psicoanalista esta frase, claramente, pero a mí me parece una parte esencial de la definición de mentalización, porque la mentalización sí o sí
tiene que estar conectado a una idea de una línea de tiempo, a una idea de desarrollo. A las personas no, simplemente no se les aparecen estados mentales en la cabeza, que luego derivan en acciones y en comportamiento, sino que esos estados mentales tienen que ver con cosas que sucedieron ya sea en el mismo mundo mental o exterior justo antes, y ese antes justo antes, y ese antes justo antes. No, los estados mentales no salen de la nada, están siempre determinados. Y por eso siempre hay que tener en cuenta que el concepto de mentalización, si bien en las definiciones no lo dice explícitamente, es sí o sí un concepto que implica una idea de desarrollo, una idea de una continuidad, si uno quiere, narrativa. Uno podría decir que la identidad, por ejemplo, lo que conocemos los psicólogos como identidad, es una colección en el tiempo de estados mentales, que se mantienen igual, o que van cambiando, o que cambiaron un poco y después vuelven a como eran antes, etcétera, etcétera. Podríamos hablar un poquito de la identidad en ese sentido. Por supuesto que no es la definición completa de identidad, simplemente es para ilustrar que la mentalización necesita de una idea de línea de tiempo para ser comprendido. Ya pasándome de a poco a la conciencia epistémica, la mentalización, una de las cosas importantísimas que nos permite es la capacidad de confiar. ¿Qué es confiar sino hacer una apuesta por el estado mental futuro de un otro? O de uno mismo. ¿Sí? Cuando a mí me dijeron, ¿por qué no haces una charla de divulgación? Yo dije que sí, sabiendo que eran un par de meses, porque sabía, o al menos confiaba, de que cuando llegase el día de la charla yo iba a estar preparado y podía hacerla. Eh, Así que la capacidad de confiar es facilitada por la mentalización. Que nosotros seamos capaces de imaginar la mente propia de los demás en una línea de tiempo, no solamente se refiere al pasado como en la identidad, sino que se refiere al futuro como en la confianza. Espero que esto le esté quedando más o menos claro, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la mentalización? Se crean las terapias de la mentalización. Hay varias, de hecho, bueno, la típica es el MBT, que es para el tratamiento basado en mentalización para pacientes cuyo problema o uno de sus rasgos patognomónicos es precisamente que la mentalización les falla porque tienen poca tolerancia, por ejemplo, a las emociones más intensas. Entonces, se desconecta la mentalización, se comienza a hacer mal. Pero también gente que está un tanto digamos, fijada en modos de mentalizar que son no correctos y que en general tienen una cierta certeza acerca de lo que el otro siente de mí y tienen muy poca capacidad de mirar hacia adentro y a mirar sus propios estados mentales. Estoy hablando particularmente de los trastornos límite de personalidad y los trastornos antisociales de personalidad. Pero después empezaron a salir otras terapias y otras intervenciones también que digamos, reúnen sus conceptos teóricos y prácticos alrededor de la idea de mentalización. Y hace unos 10 años, algo así, Peter Fonagy se pega un salto, digamos, olímpico y dice, la mentalización es aquel eslabón perdido de la psicoterapia. Es el factor común que estábamos esperando. Y todas las pruebas empíricas que se hicieron al respecto en realidad no demostraba eso. Uno podía hacer terapias, por ejemplo, sin mentalizar, ni siquiera con la idea sin la idea de la mente en la terapia. Pensemos en terapias puramente comportamentales, las cuales quedan pocas, pero en su momento hubieron muchísimas. Ni siquiera se manejaban con la idea de que había una mente y sí funcionaba. Entonces no podemos decir que la mentalización necesariamente tenga que ver con, o sea, ese eslabón perdido que estemos esperando, el gran factor común de toda la psicoterapia, que, digamos, es responsable por al menos un 40% de las posibilidades de éxito de una psicoterapia. Hubiese sido genial, así le hacemos una escultura de Afonaki de oro en el medio de la punta de una pirámide de Egipto. O sea, el tipo descubrió efectivamente de qué estamos hechos, ¿no? Pero no fue tan así. Lo que empezó entonces la unidad de psicoanálisis de UCL con Peter Fonagy en la cabeza, lo que empezamos a pensar es en qué es lo que es la psicoterapia. Y más que factores comunes en términos teóricos,
qué es lo que efectivamente se hace en una psicoterapia. Y por supuesto que tiene que ver con la relación. Pero ahora, ¿qué relación? ¿Qué es lo que hacemos todos los psicoterapeutas? Los psicoterapeutas en algún minuto, sobre todo al comienzo de la psicoterapia, más o menos al comienzo, le entregamos al paciente, y esto se llama de distintas formas en distintas orientaciones, una formulación acerca de quién nosotros creemos que esa persona es y de dónde creemos que vienen los problemas que lo aquejan. Esa comunicación que le hacemos a los pacientes, por supuesto que varía enormemente dependiendo de tu escuela de psicoterapia, de tu cultura, del idioma que usas, etcétera, etcétera. Sabemos que ya hacia el 2012, la APA cuenta que hay 1.246 modelos de psicoterapia basados en la evidencia. 1.246. O sea, si nosotros queremos ser buenos psicólogos clínicos, vamos a tener que estar toda la vida leyendo y aprendiendo para siempre, porque cada una de estas psicoterapias, algunas por supuesto son muy parecidas a las otras, pero todas estas tienen un modelo de qué es lo que es la mente, un modelo de qué es la disfunción subyacente al síntoma, un modelo de la interacción humana y un modelo de los objetivos terapéuticos y de la forma de alcanzar esos objetivos terapéuticos. Por ejemplo, a mi paciente yo le puedo decir que la terapia va a ayudar a superar su fijación anal, o le puedo decir que va a fortalecer sus respuestas más hábiles, o le puedo decir que va a reestructurar sus cogniciones, o le puedo decir que va a corregir interacciones interpersonales disfuncionales y proveer de una experiencia emocional correctiva. Le puedo decir que nos vamos a comprometer con la reparentalización limitada en términos de yo como psicoterapeuta me ofrezco como una figura parental que va a, digamos, a ayudarte a superar tus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen en común todas estas cosas es que es un conocimiento que se le entrega al paciente. ¿Acerca de qué? De la mente de ese paciente. Y si es más o menos convincente, y no tiene que ser 100% convincente, sino que el paciente si se reconoce un tanto en esa definición, un poco al menos en esa definición, y esta es la teoría que todavía tenemos que comprobar, vamos a redespertar esta curiosidad de la que hablaba en el paciente, y el paciente va a empezar a observar cómo es que el terapeuta me tiene a mí en su mente. ¿Cómo es que el terapeuta se imagina mi mente en su mente? Y esa curiosidad, básicamente, cuando nosotros estamos buscando por la imagen de nosotros mismos en la cabeza de alguien más, estamos inevitablemente mentalizando al otro también. ¿Cómo lo hacen los bebés según Winnicott? El bebé se descubre a sí mismo en los ojos de la madre, por ejemplo, dice Winnicott. Es en la mirada y en la interacción de la madre que el bebé dice, parece que yo existo, y después dice, parece que yo existo con tales características, que soy llorón, o que soy comilón, o que soy bueno para dormir, en fin. Y parece que ese yo se llama Nicolás. Esa es la palabra que me define a mí. Todas estas cosas no las invento yo. Las inventa la madre, la figura primaria. La mentalización lo que hace entonces es como crear un poco, recrear tal vez, ese momento de curiosidad, en donde uno va a encontrarse a sí mismo en la mente del otro. Y no solamente a sí mismo, sino que existen mecanismos que están ya desarrollados desde el Pleistoceno tardío, estamos hablando de 120.000 años atrás, que más o menos coinciden con el momento en que los seres humanos no solamente estábamos haciendo herramientas, sino que comenzamos a fabricar herramientas para fabricar herramientas para fabricar herramientas. Todos nosotros conocemos cómo se ve un bolígrafo y para qué se usa. Pero si nos ponen frente a una máquina que hace bolígrafos, no vamos a saber qué es lo que hace esa máquina hasta que la veamos haciendo un bolígrafo. Y por lo tanto, el traspaso de información cultural, entre esa información cultural social, de quién soy yo y cuál es mi posición dentro de un grupo social,
es una información que recibimos de un otro, pero que también puede ser falseada. Alguien nos puede decir, no, esta máquina no hace bolígrafos, hace helados. Mira, pon la boca ahí y terminamos con un bolígrafo metido en la garganta, ¿no? Y en algunos momentos de la competencia intraespecie de los seres humanos, de los Homo sapiens, puede ser muy conveniente mentirle al otro. Entonces nosotros los seres humanos parece que estuviéramos ya de manera un poco casi innata, desconfiando de los demás, como que si nosotros en realidad estuviésemos a la defensiva todo el tiempo. Esta es la parte importante de la teoría. Algo que se llama la desconfianza epistémica. Pero que hay formas particulares en el comportamiento de los seres humanos que tienden a abrir la posibilidad de confianza epistémica. Y una de esas formas, son varias, pero una de esas formas es la mentalización. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de que el otro vea, de que yo me estoy tomando el tiempo y el interés de pensar en la mente del otro, yo como terapeuta le logro mostrar a un paciente que yo he estado pensando en ese paciente, que estoy interesado, que su particularidad, su individualidad me interesa, y de la cual estoy armando una maqueta, un modelo en mi propia mente, entonces la confianza epistémica se abre, la vigilancia o desconfianza epistémica recede. Cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, pacientes con trastorno de personalidad más graves, lo que encontramos sobre todo es que son incapaces de beneficiarse de su entorno social. Incluso si ellos tienen un cónyuge que los ama, hijos que los quieren, padres que tienen las mejores intenciones, ellos son incapaces de utilizar estos ambientes sociales. Están puestos en, en, en una situación crónica de desconfianza epistémica. ¿Por qué? Bueno, entre otros casos, muchos de estos pacientes efectivamente han tenido durante los primeros años de su vida muchas razones como para cerrar ese canal de confianza, que tienen que ver con abuso, maltrato, etc. O simplemente porque han sido abandonados o ha habido negligencia. Sí, en realidad, para el desarrollo de la mentalización, lo peor, y del sí mismo, lo peor no es necesariamente, esto suena muy polémico y controversial, tal vez lo peor no es el maltrato y el abuso, sino el que los adultos alrededor tuyo hagan como que no existes. En realidad no se te devuelve ninguna información acerca de quién eres tú, qué significan estas cosas que sientes, etcétera. Yo hice, no sé si tengo mucho tiempo, pero para contarles, pero hice un estudio así con mis colegas en Londres eh, en Ghana, donde había una gran mortalidad infantil hace 20 años, se metió la Organización Mundial de la Salud y con medidas súper simples de asepsia y de prevención, la mortalidad infantil bajó, porque es fácil controlar la mortalidad infantil, sobre todo en contextos de salud pública, etc. Y mujeres que hasta entonces tenían 5 hijos y se les morían 4, los 5 empezaron a sobrevivir. Esos niños llegan al colegio o a instancias educativas o interpersonales y no tienen capacidad de empatía, les va pésimo en las materias del colegio, empiezan con sintomatología ya sea como de comportamiento o incluso internalizante. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Que supuestamente hicimos algo bueno aquí, que fue disminuir la mortalidad infantil. Y fue muy fácil darse cuenta cuando fuimos a observar a estas madres con sus hijos, que las madres no invertían emocionalmente en los hijos. ¿Por qué? Porque se te van a morir. Se te va a morir el 80% de los hijos, se te va a morir. Y no había, esas madres no habían sido tampoco investidas por sus madres tampoco. Y lo que hicimos con Lana Freud fue llevar a un par de estudiantes de máster, de hecho, que hicieron unos talleres de parentalidad y ¡pum! Se acabó el problema. Era interesar a esas madres en la mente de ese bebé, en mentalizar a ese bebé. Y ese bebé abre la confianza epistémica, empieza a aprender en el colegio y reduce los síntomas. La actitud pedagógica, podríamos decirle. Los políticos cuando hablan en sus discursos, en general, tratan a una audiencia que por supuesto
son tanta gente que no están hablando a nadie personalmente, pero pareciera que te hablaran a ti. Y una vez hicimos una comparación entre Clinton y Trump, y los dos, en el mismo porcentaje, utilizan así como, escúchenme ahora, porque esto que voy a decir les va a interesar. Esa frase, por ejemplo, abre confianza epistémica. ¿Cómo sabes tú que a mí me va a interesar esta frase? Ah, porque tal vez me conoces. Ok, voy a escuchar tu frase a ver si me interesa, en vez de rechazarla completamente. Los seres humanos lo hacemos todo el día. La reactividad contingente, es decir, que alguien nos cuenta algo sorpresivo y ponemos cara de sorpresa, aunque no estemos sorprendidos nosotros. Eh, Cuando tomamos turnos al conversar, cuando hacemos contacto visual, cuando tenemos sonrisa social. Todas esas cosas parecen también estar más o menos genéticamente programadas. Al final de cuentas son aprendidas, pero muy temprano. Y son reforzadas muy temprano. Un bebé sonríe y no tiene idea de lo que está haciendo hasta que ve que todo el mundo alrededor se vuelve loco con esa sonrisa, ¿no? Así es como vamos aprendiendo. Estas señales se llaman las señales ostensivas, según la teoría. Y tienen en común que se reconoce al otro como un self, como una persona que tiene una mente agentiva, una mente intencional. Eso es lo único que tienen en común. Cuando yo veo al otro como poseedor de una mente intencional y le doy plena cualidad de agente, el otro abre su desconfianza epistémica y empieza a aprender. Les voy a mostrar, sé que estoy casi al final, pero les quiero mostrar un pequeño video, ¿okay? Que básicamente se trata de estas 5 figuras que ni siquiera parecen humanas, digamos, partamos por ahí. A esto lo está mirando un bebé. Y aquí hay un paradigma de investigación que se llama el seguimiento de los ojos del bebé. Entonces, aquí hay un puntito, no sé si se ve bien, que es a donde el bebé está mirando en ese minuto. Hay una de estas figuras, solo una, que se mueve solamente cuando el bebé la mira. Porque con esta información que tenemos de las cámaras del eye tracking, tenemos un programa de computación en el cual cuando mire a una de ellas, yo creo que ustedes se den cuenta cuál es, que se mueve cuando el bebé lo mira solamente. Y el bebé se da cuenta rápidamente de cuál es la que se mueve cuando él lo mira. Es decir, cuál es esta figura, ni humana, ni me parece ni biológica, que me está reconociendo como agente. Y lo que pasa después es bastante impresionante. No les voy a contar en este momento, les voy a contar cuando termine, para ver si alguien lo pudo adivinar. Así que sigamos, se mueven bien rápido estos puntitos, así que con atención. ¿Okay? Ahí se lo hacen más fácil al bebé, más fácil al bebé, le quitan 2 para hacérselo más fácil. Y ahora el bebé se dio cuenta que es la del medio la que se mueve cuando el bebé la mira. Y pese a que no parece una figura biológica ni nada, esta figura sí tiene como no sé cómo llamarlo, un pico, algo que apunta a otra cosa. Cuando la figura se mueve y el bebé se ha dado cuenta que se mueve porque ella la mira, porque el bebé lo mira, y esta figura apunta a algo, lo siguiente que hace el bebé es mirar lo que está apuntando esta figura. Como decir, te creo, voy a mirar eso. Otro bebé haciendo lo mismo, el bebé todavía no se da cuenta, ahí lo mira. Sé que hay mucho de interpretación en esto y que realmente no sabemos lo que está pasando en la mente de los bebés, pero con otros paradigmas se han visto resultados similares. Eh, y estos resultados que son similares a veces se hacen no solamente con estos objetos inanimados, sino que, por ejemplo, se pone a una madre a hablar con el bebé. Entonces, se crean estas figuras, por ejemplo, que están hechas de 50% de cerdo, 50% de oso, y hay un extraño que va y le dice, esto es un oso, y la madre dice, no, no, mi bebé, este es un cerdo. Lo mismo con un caballo vaca, digamos. Quién sabe lo que está sucediendo ahí, digamos, pero 50 y 50.
Y la madre lo llama vaca y el extraño lo llama caballo. Incluso cuando no es 50 y 50, incluso cuando es más obviamente, por ejemplo, 75% conejo y 25% ardilla, que es mucho más conejo que ardilla, lo podemos ver, supongo, estamos de acuerdo con eso. O 75% de ave y 25% de pez. Los bebés van a tender a creer lo que diga la mamá. Si la mamá aquí dice que es un pez, los bebés van a luchar bastante para decir que en realidad parece más un ave, ¿no? Porque la madre ya tiene abierta, en gente con apego seguro sobre todo, ese canal eh, de comunicación y de confianza epistémica. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque esto es relevante por lo que les decía al comienzo. Esta teoría en la cual la mentalización de manera, siendo una de las formas en las cuales nosotros podemos poner en juego señales ostensivas que abran la confianza epistémica, tal vez es posible que la confianza epistémica en sí misma sea uno de estos factores comunes de psicoterapia. Y le explico este salto teórico de inmediato, a ver si me lo siguen. Como yo les decía, hay un primer momento de psicoterapia en el cual nosotros, todos los psicoterapeutas, no importa la escuela, estamos constantemente dando señales ostensivas de que el otro nos interesa. Estamos haciendo buenas preguntas, estamos intentando completar la información y decir, corrígeme si me equivoco, pero esto es lo mismo que te pasó, no sé qué. Hasta el punto, digamos, álgido de la formulación, podríamos decir, en que uno efectivamente entrega al paciente, directa o indirectamente, la idea de que nosotros hemos estado trabajando en nuestra mente para hacernos un modelo de la mente del paciente. Se transmite un entendimiento convincente de que el paciente es un agente y eso genera autorreconocimiento. Es decir, el paciente dice, uff, mira, esto no lo había visto así, pero no es completamente como me lo dices, pero tiene harto que ver. O incluso el autorreconocimiento, de decir, veo para dónde vas, pero yo no creo que esa formulación realmente me quede a mí. Esa acción es una acción de autorreconocimiento. Es decir, bueno, tu idea no me queda tan bien porque me estoy autorreconociendo en otra idea. Mientras veamos el interés y la curiosidad de este terapeuta y el reconocimiento del paciente por parte del terapeuta como un agente, como un poseedor de una mente intencional, entonces y estas son las ideas, nuestras ideas teóricas, que habría entonces una reemergencia gradual de la capacidad de mentalización del paciente basada básicamente en esta curiosidad. ¿Por qué? Porque el paciente se va a ir a buscar a sí mismo en la mente del terapeuta y por lo tanto inevitablemente va a tener que pasar por la mente del terapeuta. Y para eso tiene que poner en marcha sus habilidades de mentalización. Si todo empieza a salir bien, esto no sale bien con todos los pacientes, lo sabemos bien que a esta altura perdemos también muchos pacientes. Mayor interés en la mente del terapeuta y en la forma en que el terapeuta usa sentimientos, pensamientos, mi propio discurso, mi comunicación no verbal, cómo me está mirando y cómo está interesado en mí. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se abre la confianza epistémica en psicoterapia. Y esa persona deja estos lugares de desconfianza crónica epistémica, sobre todo en pacientes más graves, y empieza a confiar en el terapeuta. Una confianza a veces frágil, que hay que muchas veces pasar por impases y recuperarla. Sabemos que si bien la buena alianza terapéutica es un gran predictor del éxito de psicoterapia, no es nunca una alianza terapéutica siempre buena. Sabemos que eh, las remisiones sintomáticas siguen a momentos de reparación de la alianza, ¿no? Entonces, este trabajo que nosotros los terapeutas hacemos de lograr la confianza del paciente, a veces la perdemos y la volvemos a lograr, ¿no? Cursa con alivio sintomático. Ahora, no sirve de nada que un paciente abra su confianza epistémica solamente en mi consulta 1 hora a la semana. En un momento mi terapia va a terminar y la persona va a volver a cerrar. Y esto nos habla un poquito de los límites de nuestra psicoterapia. Lo que sucede es que la apertura de la confianza epistémica y el uso
de la mentalización, entre otras series extensivas, se generaliza idealmente. Cuando digo idealmente, ¿a qué me refiero? A que va a haber un ambiente social benigno, que sea capaz de recibir esta nueva conciencia epistémica, que sea capaz de no traicionarla. Si nosotros tenemos a un joven consumidor con problemas de delincuencia y le hacemos la mejor psicoterapia del mundo, pero cuando sale de mi oficina se va directamente de vuelta a la banda o a la pandilla a consumir y a hacer delitos, nuestra terapia no va a servir de nada. Igual, cuando trabajamos con niños, por ejemplo, y sabemos que un niño es abusado o maltratado, la primera intervención no es hacer una gran psicoterapia. La primera intervención es a ver qué hacemos, dónde ponemos a ese niño, sacarlo de ese ambiente. Por eso digo, esto nos habla también de los límites de la psicoterapia. Porque la psicoterapia puede ser muy buena, pero el ambiente social, que es en general el que crea la psicoterapia, la psicopatología en un comienzo, es necesario también para recuperarse de esa psicopatología. Esa ha sido mi presentación hoy. Espero haya sido al menos inspiradora y no demasiado enredada tampoco, pero si fue muy enredada, ahora abro para que hagamos un poco de preguntas. Les dejo mi mail por si les sirve de algo, se lo dejo. Y les agradezco de nuevo la invitación. Alguien me pregunta en el chat el concepto de desconfianza. ¿Qué? Este es mi acento chileno, que no, no me toca hablar mucho en español, pero cuando hablo en español lo hago con premura epistémica. No sé cómo lo hacemos, doctor Beltrán, si es que le pedimos a la gente que Ya, levante. ya, es que me tenían silenciado el anfitrión. Sí, entonces la idea es, primero, pues agradecerle, doctor Lorenzini, por esta interesante conferencia con Amplitud, más un abrebocas, pero igual abrimos el espacio para que cualquier inquietud la puedan manifestar. Creo que podríamos escuchar al menos a unas dos personas si quieren hacer directamente alguna pregunta o hacer algún comentario. Mientras, bueno, aquí en el chat. Están haciendo algunos comentarios. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre la mentalización y la teoría de la mente? Eh, Son muy parecidas. Partamos por ahí. La teoría de la mente es la capacidad que tenemos los seres humanos y que la desarrollamos, no nacemos con esa capacidad de saber que el otro tiene una mente parecida a la mía, pero no igual. Entonces que la mente del otro también se maneja con el mismo tipo de conocimientos, con el mismo tipo de sentimientos tal vez, pero que tienen otro punto de vista. No sé si ustedes han escuchado de las pruebas de falsa creencia, más o menos va por ahí. Es decir, que cuando uno se da cuenta, efectivamente, como alrededor de los 4 años y medio, 5 años, eh, que Sally va a ir a buscar la bola donde no está, porque Sally no vio cuando cambiaban la bola desde el canasto a la caja, ¿no? La mentalización como concepto engloba a la teoría de la mente. Engloba también a conceptos como empatía, a conceptos como mindfulness, a conceptos como insight. Porque mientras la teoría de la mente, por ejemplo, es saber que el otro tiene una mente, sobre todo cognitiva, y que el otro es el que la tiene, la mentalización se refiere tanto a elementos cognitivos como afectivos y tanto del otro como de uno mismo. En ese sentido, uno no puede decir, yo me imagino que yo tengo una mente, pero es distinta a la mía. No funciona por ahí. Ajá. Ahora bien, Simon Baron Cohen, que es un gran estudioso de la teoría de la mente, fue alumno de Peter Fonagy y se ven una vez al mes porque tienen proyectos juntos y qué sé yo. Lo que pasa es que uno es cognitivo y el otro es psicoanalista y más o menos de ahí viene, de la diferencia. Son distintos, eh, son distintos paradigmas de investigación, pero por ejemplo muchas pruebas de investigación, muchas pruebas de autorreporte o de laboratorio
que intentan medir la teoría de la mente correlacionan con pruebas que miden mentalización también. O sea, son muy parecidos los conceptos, pero no son necesariamente iguales en términos epistemológicos. Ahora bien, hay un paper que yo traduje de Otto Kempel, el famoso Otto, que está en internet, en la revista que yo hago con IEDEM. La revista se llama Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia. Si no me equivoco, la página web es como revistamentalización.com, ¿no? Y ahí yo traduje hace más de 10 años este paper de Kemper, que precisamente explica cuál es la diferencia entre mentalización, empatía, mindfulness, insight, teoría de la mente, etcétera. Y que en general es una diferencia conceptual, porque todas se refieren a lo mismo, a un cierto acercamiento al mundo mental, ya sea propio o de los demás. Ok. Eh, También preguntan por aquí, ¿qué técnicas o herramientas le han servido para mejorar la mentalización en pacientes con TLP? eh, bueno, antes de contestar así en términos de técnicas, búsquense en Google, perdón, en YouTube, porque yo me he dedicado mucho a traducir estas cosas. Videos de, por ejemplo, Anthony Bateman. Muchas gracias, Freddy, por enviar el paper. Eh, Anthony Bateman es uno de los creadores junto a Fona, y voy a escribir el nombre ya en el chat. Haciendo terapia de la mentalización, haciendo MBT. ¿Mm? Eh, y van a ver ahí muchas de esas técnicas. Ajá. Pero esas técnicas básicamente tienen que ver o se basan en... Mira, lo tengo justo aquí, de hecho. Se basan en 4 elementos. ¿No? En los manuales de terapia de la mentalización no son manuales prescriptivos. Tienen un par de ejemplos de técnicas, pero no son usted haga esto, después esto y después esto. ¿No? Sino que se trata de simplemente poner cualquier intervención que se nos ocurra, y para eso los terapeutas, algunos de nosotros somos creativos, otros serán menos creativos, pero yo no conozco a esos que no son creativos, me han contado que hay terapeutas no creativos por ahí. Poner cualquier intervención sobre 4 patas. ¿No? Y estas 4 patas son, 1, una actitud terapéutica de no saber, de ser inquisitivo todo el tiempo. ¿No? Porque una de las cosas importantes que nosotros hacemos como terapeutas con TLP desde la mentalización es modelar mentalización. Entonces no podemos nosotros asumir y adivinar y dar cosas por sentado. Tenemos que estar siempre curiosos. Por eso pongo a Colombo ahí, que resolvía los crímenes más increíbles simplemente haciéndose el tonto, ¿no? Y hacerse el tonto a algunos les sale mejor que a otros, pero hay que hacerlo si eres un terapeuta de la mentalización. Lo segundo es que cuando nos damos cuenta que estamos metidos en una interacción donde la mentalización no está funcionando, que no es fácil de darse cuenta, algunos momentos más fáciles que otros, pero en general es difícil, detener la psicoterapia. Y esto se hace tal cual, es decir, literalmente uno le dice al paciente, espera, porque hay una mano ahí, porque de hecho en el manual y en las clases le llaman la mano mentalizadora, porque es tal cual. El terapeuta dice, a ver, dame un segundo, dame un segundo. ¿Cuándo hacemos eso? En general, cuando vemos que hay una interacción no mentalizadora, no tengo tiempo de explicar mucho ahora de qué se trata, pero también cuando hay una arousal emocional importante en la sesión. A diferencia de otras psicoterapias, la psicoterapia basada en la mentalización no deja al paciente emocionarse demasiado. Aunque sea un llanto catártico, no. La terapia de la mentalización nos tapa la catarsis. Entonces nosotros detenemos y decimos, oye, ¿te diste cuenta que estábamos hablando de lo más bien seriamente y de repente en algún minuto tú te empezaste a enojar y ahora estás como subiendo la voz y en fin? Sí, démonos un par de segundos, para volver a tal vez bajar la intensidad y volver a comenzar como estábamos. Y cuando hacemos eso, retrocedemos, como quien retrocede una antigua cinta de VHS, retrocedemos y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué dije yo? ¿Qué dijiste tú? ¿Cómo te sentiste entonces? Yo me sentí de tal forma. Y empezamos a microanalizar, sobre todo con foco en el afecto, la interacción que nos llevó a perder la mentalización. Eso se hace varias veces por sesión, por 1 año y medio por lo menos, y efectivamente eso tiene resultados terapéuticos en
en impulsividad, en bueno, autodaño, suicidio, ayuda a que las personas encuentren trabajo, estudios, etcétera. Tiene efectos sintomáticos. Si bien mucha gente con TLP deja de tener el diagnóstico porque ya no tiene suficientes criterios diagnósticos, digamos, que es muy injusto porque la gente todavía sufre. Ese sufrimiento, de hecho, baja mucho más. Y de hecho, como que Kember dice esto también acerca de Fonagy. La terapia de la mentalización prepara a alguien para una terapia más compleja, para un psicoanálisis, para una terapia basada focalizada en la transferencia, etc. Es decir, entre más grave sea el TLP, es mejor funcionar con mentalización. Una tercera pata es mantener el equilibrio. La mentalización está hecha de distintas polaridades, me temo que no voy a poder explicarlas, pero la idea es siempre estar reconociendo que un paciente a veces se aísla en una forma de mentalizar y lo intentamos traer de vuelta. Si él está hablando todo el tiempo de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, le preguntamos, oye, ¿qué crees tú que sentía tu mujer en ese minuto? Y le preguntamos del otro, a ver si sale de ese lugar de encierro no mentalizador. Y por último, algo que no viene del psicoanálisis, que viene de la terapia, bueno, comportamental y después cognitivo-comportamental, es refuerzo positivo. Cada vez que el paciente mentaliza bien, cuando nos cuenta que la semana pasada algo le pasó muy estresante, pero siguió mentalizando bien, le decimos, mira, eso justamente es lo que estamos intentando fomentar en esta terapia, así que bien hecho. O cuando sucede en terapia también. Decimos, oye, esto que nos acaba de pasar, hace 3 meses nos hubiera tenido gritándonos el uno al otro, y ahora fíjate, pudimos estar regulados y conversar. Y eso hace uno, refuerzo positivo, refuerzo positivo. Esto se repite en un círculo. La terapia del MBT puede ser un poquito repetitiva, sobre todo cuando se enseña. Después cuando uno lo hace con pacientes se da cuenta que esto de la repetición no es tan fácil como uno lo hubiera pensado. Espero haberte respondido al menos un poco de tu pregunta, pero eh, he dejado el mail aquí al final porque sé que hay veces que uno escucha este tipo de cosas y no se le ocurre ninguna pregunta, pero después va caminando por la calle y dice, ah, debería haber preguntas. Para eso está mi mail, para que me pregunten cualquier tipo de cosas, desde de lo que he hablado hasta eh, la experiencia de estudiar o de trabajar acá en Europa o bibliografía de todo tipo, en fin, como yo pueda ayudarles, les intentaré ayudar. Muchas gracias. Sí, precisamente preguntaban en el chat si algún material en específico al que se pudiera acceder. Están consultando aquí por el manual que mencionaba hace un momento, si es posible acceder a él o dónde se podría conseguir. Bueno, lo legal es que hay que comprar, pero, pero hay ciertas páginas de internet que lo tienen por ahí en PDF, páginas que yo no podría mencionar, que no son zlead.com, que sería muy malo mencionar cosas así, o librarygenesis.com, son cosas que yo no conozco, entonces no podría decirle. Pero está traducido al español el manual, y el último que hay es terapia sistémica desde la mentalización, que todavía no está traducido al español, me temo, pero que espero que suceda pronto. Si es que alguien quiere traducirlo, sería genial. Me manda un mail, por favor. Bien, bueno, por aquí también comentarios de agradecimiento, grandes respuestas para quienes estamos interesados en seguir atendiendo pacientes con diagnóstico, trastorno límite de la personalidad. Eh, bueno, doctor Lorenzini, le reitero el agradecimiento, la generosidad, pues, por brindarnos esta valiosa conferencia, también por compartir su correo, permitir que los asistentes puedan allí solicitarle alguna información adicional e incluso responder cualquier inquietud. Eh, quedamos, Gracias pues, a con ustedes. mucho, quedamos muy entusiasmados, pues, para el seminario de la otra semana y esperamos volverlo a tener en una dinámica como esta, de conferencia más de carácter divulgativo, con mi invitado, pues, en el marco del programa de doctorado, de la maestría en psicología clínica. También, bueno, reiterar mi agradecimiento pues a todos los asistentes por la participación en esta actividad programada. Les recuerdo nuevamente pues que estamos en proceso de inscripción en el doctorado, de admisión también,
parte del primer semestre del 2024 estaremos adelantando esta misma actividad y lo que se proyecta es iniciar actividades con la nueva corte en agosto del 2024. Doctor Lorenzini, bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, que Encantado tengan de un bonito fin conocerle. de... El gusto ha sido mío, que tengan un bonito fin de semana y espero escuchar de ustedes pronto. Vale. Hasta luego a todos. Feliz resto de tarde. Gracias. Hasta luego.